Hay historias que no se cuentan para ser escuchadas, se cuentan para que nadie más tenga que vivirlas. Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Luz, el espacio donde aprendemos y crecemos juntos. Esto no es solo un podcast, es un espacio seguro, un lugar donde las palabras no hieren, sino alumbran, donde nombramos lo que duele, lo que pesa y lo que muchas veces se vive en silencio. Hoy no vengo a entretenerte, hoy vengo a acompañarte. Estoy aquí para hablar de una realidad que existe, aunque a veces no queremos verla. Quiero darle voz a una historia que podría ser la de muchas mujeres o la de alguien que amas. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez necesitabas escuchar esto. O tal vez alguien más lo necesita y tú puedes ser el puente. En La Voz de Luz, hoy vamos a hablar de Sofía. Antes de continuar, quiero hacer una advertencia importante. El episodio de hoy contiene relatos de violencia doméstica y feminicidio. Si este tema es sensible para ti, escucha con cuidado. Pausa si lo necesitas y recuerda que no tienes que atravesar nada sola. Algunos nombres y detalles los modificamos por respeto y por petición de quien confió en este espacio para contar esta historia tan dolorosa. Si mientras escuchas este episodio algo se mueve dentro de ti, si te reconoces, si sientes miedo o tristeza, por favor, busca apoyo profesional. Este episodio no es para juzgarte, es para cuidarte. Respira. Comencemos. Sofía era una mujer joven. Creció en un hogar donde el amor no dolía, donde no habían gritos, golpes ni miedo. Sus padres estuvieron siempre presentes. Le enseñaron a respetar, la educaron con valores, principios y lo mejor que ellos tenían para ofrecerle en ese momento. Como muchas mujeres, Sofía soñaba con formar su propia familia. Quería hacerlo bien, quería amar, cuidar y construir. Sofía se casó muy joven, aunque en ese momento ella no lo vio como un obstáculo. Lo hizo convencida de que había encontrado el amor de su vida y que aquel hombre que decía quererla, que le hablaba de un futuro con voz firme y amor con palabras seguras, era su mejor opción. Él le prometió estabilidad, un hogar donde nada malo podría alcanzarla, y Sofía quiso creerle. No porque fuera ingenua, sino porque eligió mirar la luz antes que las sombras. Al principio, todo parecía lindo, como en cualquier relación que apenas empieza y donde todo parece perfecto. Había risas, planes compartidos y una sensación de pertenencia que la hacía sentir a salvo. Sofía no confundió la realidad, simplemente se aferró a la esperanza de una felicidad que parecía al alcance de la mano. Poco a poco empezaron los cambios. No llegaron como una ruptura, sino como pequeñas transformaciones casi invisibles. Lo que antes era cuidado y atención se volvió control. Lo que parecía protección se transformó en imposición y en silencios cargados de tensión. Los cambios de humor se hicieron cada día más evidentes. Los celos disfrazados de amor eran cada vez más frecuentes y las palabras hirientes y humillaciones se hicieron parte del día a día. Hasta que llegó el día donde vino el primer golpe. Sofía empezó a vivir lo que para ella se convirtió en un infierno. Sus padres lo notaron antes que nadie. Sofía ya no sonreía igual, tenía la mirada cansada y su cuerpo empezó a contar una historia que su boca negaba. Mientras pasó el tiempo y todo esto ocurría, Sofía ya había dado a luz a 3 niños. Su mundo giraba alrededor de su familia, porque muy en el fondo su deseo era que todo cambiara. Cada sonrisa de sus niños, cada abrazo, era un recordatorio de que debía mantenerse firme, que no podía fallar y que debía sostenerse en ese matrimonio que lamentablemente la estaba consumiendo. Sofía vivía en modo supervivencia, aunque nunca lo llamó así.
Guardó silencio y buscó justificar sus marcas visibles no porque no doliera, sino porque no quería que nadie cargara con su dolor. Día a día pensaba en sus padres y pensaba en la forma que ellos la defenderían como su única hija, sin dudar ni un minuto en hacer algo para rescatarla. No dejaba de pensar en los problemas que esto traería y en la angustia que les causaría saber que ella estaba rota. Por eso, ella optó por callar. También Sofía le tenía pavor al fracaso. Haber sido hija única y haber crecido viendo a sus padres casados toda la vida hacía que no quisiera ser ella quien iniciara un divorcio. En el fondo, sentía que irse era rendirse y que debía de luchar un poco más. Sofía llegó a creer algo más. Llamar era resistir, llamar era luchar y que con amor todo se puede. Pensó que si se esforzaba un poco más, que si aguantaba un poco más, si daba todo de sí, entonces el amor sería suficiente para cambiar su situación. Sofía no entendía que el amor no debía de doler, que el amor no exige, que el amor no pide que una persona se rompa para sostenerlo. Sofía, como muchas más, confundió la resistencia con el compromiso, el sacrificio con amor y el dolor con lealtad. Una de las mentiras más profundas que a veces nos creemos todos es que el sufrimiento es parte natural de amar. Sofía ya no encontraba más excusas para sus padres. Me caí, fue un accidente, no exageren, no es nada, se convirtieron en sus frases favoritas. Las repetía como un escudo silencioso para proteger a los demás de su dolor y sobre todo para protegerse a sí misma de la realidad que estaba consumiendo. Poco a poco esos silencios y esas frases moldearon su vida, escondiendo las grietas que ya no podía reparar. Aunque Sofía luchó y sostuvo la esperanza de que algo cambiara, ese cambio nunca llegó. Lo único que llegó fue el agotamiento y la certeza de que seguir resistiendo no era valentía, sino una lucha en vano. Entonces llegó ese esperado día donde Sofía dijo, ya no más, y tomó la decisión más difícil, marcharse. Antes de irse le pidió ayuda a su vecina. Con la voz quebrantada le confesó que ya no podía más, que no quería ese ejemplo ni ese futuro para sus niños. No quería que crecieran creyendo que el amor duele, que el miedo se normaliza y que el silencio se hereda. Decidida a irse y a empezar de nuevo, empezó a empacar, sin ser lo suficientemente precavida, dejando señales visibles de su decisión, como si por primera vez no le importara esconder su verdad. Fue entonces cuando aquel hombre que alguna vez prometió amor y protección tomó la decisión final, sin pensar en sus pequeños, sin medir las consecuencias, sin recordar los años compartidos y aprovechando que los niños estaban estudiando, terminó con la vida de Sofía. Este mismo hombre que juró cuidarla fue quien apagó su voz, creyendo que así podía retener lo que ya había perdido. Sofía ya no está. Sus hijos viven con sus abuelos. Ellos los aman profundamente, pero el dolor pesa. Ahora, esos abuelos crían a los niños con el mismo amor y pasión con la que criaron a Sofía. Pero viven con una herida que no cierra, con un dolor muy profundo por la ausencia de su hija. Viven atormentados, dolidos y con preguntas que no dejan de hacerse. Los pobres padres se culpan en silencio, se preguntan qué no vieron, qué no dijeron, qué parte falló, qué lección no alcanzaron a enseñarle a su hija. Aunque todas las personas y familiares les repiten día a día que ellos no tuvieron nada que ver, que hicieron lo mejor que pudieron, el dolor de padres a veces no escucha razones, porque enterrar a un hijo no tiene explicación posible, y vivir sabiendo que ya nunca podrán abrazarla es un peso que llevarán siempre. Por otro lado, el padre de los niños
hoy está privado de su libertad, arrepentido de lo que hizo, diciendo que fue un momento, que se dejó llevar por el miedo a perderla. Desafortunadamente, eso nunca devolverá a Sofía. Aquí quiero que escuches con atención, no para juzgar a Sofía, sino para identificar las señales que Sofía ignoró, como muchas de nosotras hemos ignorado en algún momento que hemos vivido o experimentado una relación violenta. Los celos no son amor. El control no es cuidado. El primer empujón ya es violencia. Las disculpas sin cambios no son arrepentimientos. El aislamiento es una estrategia del agresor. El miedo constante no es normal. Nadie cambia si no reconoce que tiene un problema. Sofía pensó que aguantar era proteger a sus hijos y no sabía que quedarse también les estaba poniendo en riesgo. Esto que voy a decir a continuación es un poco incómodo, pero creo que es necesario. En el caso de Sofía, su pareja nunca buscó ayuda, nunca aceptó que tenía un problema. Al contrario, lo justificaba diciendo, así soy, siempre he sido así. Yo no puedo evitar pensar cuántas veces hemos escuchado esto de nuestras parejas, sobre todo las personas que hemos vivido y hemos atravesado en algún momento por relaciones violentas o con narcisistas. Vemos comportamientos violentos, destructivos, impulsivos y los normalizamos, diciendo, es parte de su carácter, se le va a pasar, es que así son, es que la vida que han tenido, normalizamos y justificamos todo esto. Y no, así no son. Los agresores casi nunca aceptan que están rotos, que arrastran traumas muchas veces desde la infancia. Y aquí viene algo muy importante. Eso no los excusa, pero sí explica por qué la violencia no aparece de la nada. El problema es que muchas veces las víctimas, como Sofía y como yo, creemos que podemos ayudar a la pareja, que con amor, paciencia y sacrificio vamos a reparar algo que ni siquiera sabemos cómo lo vamos a reparar o cómo lo vamos a arreglar. Y la verdad es dura. El amor no es suficiente. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Sanar requiere de conciencia, de responsabilidad y de ayuda profesional. Y esto también es una responsabilidad colectiva. Como sociedad tenemos que dejar de justificar estos comportamientos violentos en nuestros hijos y observarlos, escucharlos e intervenir a tiempo. Porque la violencia no es un rasgo de personalidad. La violencia se aprende, se refuerza y se construye. Y si no se enfrenta, escala. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde me encuentras como Luz Monsalve. Únete a mí y levantemos juntos nuestras voces para construir un espacio donde la violencia no tenga lugar. Quiero dejarte 3 preguntas que te hagas hoy, no para incomodarte, sino para despertarte con amor. Y las 3 preguntas son las siguientes. ¿Desde dónde estás amando? ¿Desde el miedo o desde el respeto? Segunda pregunta, ¿qué te está pidiendo tu intuición que ya no sigas justificando? Y la tercera, si alguien que amas viviera lo que tú estás viviendo, ¿le dirías que se quede o que se cuide? Respóndelas con honestidad y conciencia, porque elegirte también es un acto de amor y llegar a tiempo puede salvar una vida. Quiero tomarme unos minutos para enviarle un mensaje a los padres de Sofía. Y el mensaje que les quiero enviar es: mamá y papá, nada de esto fue su culpa. El amor que ustedes le dieron a su hija fue real. Los valores que sembraron estaban ahí, en ella. La violencia no nació en su hogar. Y el final de esta historia no define lo que ustedes hicieron como padres. Criaron a una hija capaz de amar, de proteger a sus hijos y de intentar romper un ciclo.
El vacío que sienten es inmenso, pero su amor sigue vivo en cada uno de esos niños que ustedes tienen la oportunidad de abrazar y de recordar a su hija a través de ellos. Desde La Voz de Luz les mando un abrazo que no pretende sanar, pero sí acompañar. Antes de despedirme, quiero decirte algo desde un lugar muy personal. Esta historia me tocó, porque durante mucho tiempo yo también fui Sofía. Fui una Sofía que tuvo miedo, que justificó, que se quedó en silencio, que creyó que el amor todo lo podía. También fui una Sofía que estuvo en modo supervivencia, aterrada, sin saber qué hacer y cómo hacerlo, sola, sin pedir ayuda, que ese fue uno de los errores más grandes que yo tuve, no buscar ayuda profesional, no decirle a muchas personas lo que yo vivía, por miedo a muchas cosas, miedo a los juicios, miedo a todo, porque se tiene miedo de absolutamente todo. La diferencia entre esta Sofía y mi historia es que yo pude salir caminando. Salí por mis propios medios, no me tuvieron que sacar de la historia. Mientras conté esta historia, se me erizó la piel de pensar que yo también pude estar en esta situación, que yo también pude ser una más y que mi nombre también pudo haber estado en una forma de pasado, no de presente ni de futuro. Por eso uso mi voz, porque si yo salí, tú también puedes salir, y porque llegar a tiempo me salvó la vida. Si esta historia te dolió, si te removió, si sentiste un nudo en el pecho o ganas de llorar, no es debilidad, es tu alma pidiendo ser escuchada. En La Voz de Luz creemos en algo profundamente humano, que hablar sana, que nombrar libera y que el silencio nunca protege. Aquí no estás sola, aquí no estás exagerando, aquí no te tienes que justificar, aquí no te vamos a condenar. Si hoy reconociste señales, si esta historia se parece demasiado a la tuya o a la de alguien que amas, levanta tu voz, aunque tiemble, aunque duela, aunque no sepas aún cómo hacerlo. Levantar la voz no siempre es gritar, a veces es pedirle ayuda a una persona adecuada, a un profesional o a una persona en la que tengas confianza. A veces es decir, ya no puedo más con esto y voy a tomar una decisión. A veces es elegirte por primera vez. Y en La Voz de Luz somos ese puente entre el miedo y la claridad, entre el silencio y la palabra, entre sobrevivir y empezar a vivir. Tu historia importa, tu vida importa y llegar a tiempo puede cambiarlo todo. Que la historia de Sofía no termine aquí, que sea una semilla, que sea conciencia, que sea valentía compartida. Si hoy decides sanar, si hoy decides hablar, si hoy decides cuidarte, aquí estamos. Yo soy La Voz de Luz y aquí todo es confidencial. Este es un espacio seguro, es un espacio real, un espacio donde tu voz no se apaga, se transforma en luz. Y recuerda, hablar también es un acto de amor. Hasta el próximo episodio.